Si no hay alguna duda, pues con esta parte de las longitudes máximas, ahora vamos a ver la clasificación de los puentes en base al sistema estructural. A ver, si hemos estado haciendo énfasis a que la rigidez de cada tipología de puente es la que puede o no ser la que determine qué capacidad de resolver algún, hablemosle de, hablemos de esfuerzo, algún tipo de demanda o el requerimiento que tenga algún tipo de producto específico. Eh, También tenemos de nuestro lado que las tipologías, si ustedes imaginan un edificio, hacemos el mismo ejemplo para puentes que para un edificio, lo que va a pasar es de que, por ejemplo, no es lo mismo un sistema de marcos, por ejemplo, en un edificio, que un sistema de muros de concreto. ¿Ya? Ahora, independientemente entre marcos y muros, bueno, muros en realidad lo más común es que sí sean de concreto, pero es que en realidad también se pueden hacer combinados. Y marcos resistentes a momentos, así como pueden ser de concreto reforzado, pueden ser también de acero. A lo que voy es de que no estamos todavía, o ya dejamos a un lado, la clasificación en base al material. Y en las tipologías se pueden utilizar los diferentes materiales que ya vimos, así como también en las combinaciones, ¿sí? Es lo mismo que pasa para los edificios. Entonces, si hablamos de clasificación en base al sistema estructural, muchas veces quien termina de afectar el tipo pueden ser características como por ejemplo la topografía. Lo que hablábamos la otra vez, no es lo mismo montar un puente de arco en una quebrada increíblemente grande o considerable, donde a lo mejor mi grúa no va a poder montar las piezas. Eso resulta bastante y considerablemente desafiante. No es imposible, pero les pongo un ejemplo. No hace mucho estuvimos trabajando en una propuesta para un puente en Honduras, de hecho, que tenía el problema de que el suelo era tan, pero tan malo, que lamentablemente no de ningún lado íbamos a poder meter alguna grúa. Entonces, lo que hicimos fue que el puente se diseñó de tal manera que se hiciera un puente lanzado. Si me permiten, les muestro acá un par de ejemplos. Muy parecido a los carritos que veíamos la vez pasada, lo que se hace con los puentes lanzados, así como estos, por ejemplo, es de que todo se trabaja en uno de los aproches y literalmente el puente tiene que llegar a alcanzar tanta rigidez que yo, digamos, este fuese el puente y estoy en mi aproche, pudiera literalmente lanzarlo y al momento de que termina de completar su longitud, cae sobre uno de los apoyos. Es bastante desafiante. No el puente en funcionamiento, eso lo va a aguantar. Lo complicado es de que el puente esté así, emboladizo prácticamente. Segundo, ¿cómo sostienen ustedes un puente solo de un lado? Si por sí es, imagínense que ustedes tienen ¿qué les digo yo? Un tablón con las medidas del escritorio donde está mi computadora. Si ustedes lo agarran de los extremos, pues sí, no es cosa cómoda, pero sí se puede sostener. En cambio, no es lo mismo agarrarlo con las dos manos solo de un borde. Eso es lo complicado. Entonces, este tipo de metodologías se pueden utilizar, solucionan mucho cuando en definitiva no entra ni una grúa ni algún otro elemento que pueda sostener toda la estructura. Entonces, ¿por qué estas características o estos ejemplos? Sucede que en realidad casi todas las veces, todos los proyectos tienen un reto específico, puntual, que los caracteriza, y por ello nacen los diferentes sistemas estructurales, ¿no? Eh, Prácticamente el análisis y el diseño a nivel de prefactibilidad son los que destacan, sobre todo para darle solución a este tipo de proyectos.
Generalmente los puentes tipo los, estos casi siempre van de concreto reforzado. Aquí nuevamente hablamos acerca de la tipología del proyecto, eh, pero también se pueden hacer preforzados. Así como uno puede lanzar ductos, que son los que ustedes ya escucharon en la clase pasada, para tensar posteriormente. Uno también lo puede hacer con las losas, tal cual. De hecho, ustedes van a, bueno, muchos pasos a desnivel en Estados Unidos, todo el paso superior este de peaje que es en Ciudad de México, que recorre todas las vías importantes, uno que no hace mucho tuvo un problema, y por ahí con un sismo se zafó una parte y cayó sobre no sé quiénes. Verán ustedes por la parte de abajo que es literalmente como ver una losa, una gran losa, pero es porque está tensada. Y pues nuevamente para ganar inercia lo que hacen es de que se colocan pues alveolos o se hace una sección hueca y ahí empiezan a trabajar los puentes cajón o en celda, ¿sí? Ahora bien, si ustedes ven estos dos ejemplos, lo que tenemos, si ustedes ven las dos fotografías, los ejemplos que tenemos por acá, lo que vamos a hacer es, dense cuenta como, pues sí, eventualmente topografía, se nota que están trabajando sobre movimiento de tierras acá, pero el tipo de proyecto permite apoyos bastante consecutivos. Puede ser, o por ejemplo, digamos en una ocasión, nosotros tuvimos que ver un viaducto, fue caray, esta tipología de puentes, en realidad ahí actualmente hay un camino. O sea, ustedes van en época, no de lluvia, y pueden pasar. Con lodo, pero pueden pasar. Eso es una especie de pantano. El problema se da cuando empieza la lluvia. La crecida llega hasta 10 metros. Ese es el problema. Entonces, incomunica. Bueno, la gente, pues obviamente, como hay que buscar soluciones, utilizan ferries o lo que sea para cruzar de A a B, pero en un tramo de 1.8, 1.7 kilómetros, lo que sea, ya puede complicar, ¿sí? Entonces, había mucha pérdida de oportunidad de la gente, se perdía dinero, obviamente. No es como la mejor forma estar utilizando, o sea, de verdad aquí en Guatemala a veces no hay de otra, pues. Pero así como este proyecto, digamos, contaba específicamente con pilotes de 12 metros, teníamos columnas de 12.31 metros de alto. Digamos que aquí a 1,50 m más o menos, aquí a la mitad quedaba el nivel de tierra. No pasa nada porque, bueno, el suelo es bastante arenoso, pero bajábamos con alrededor de 13 metros a un estrato pues más o menos que por lo menos aguantaba y evitaba el volteo de una columna de casi 15 metros, más un puente en sí. Entonces, son proyectos bastante retadores que uno, o sea, por eso les digo, uno físicamente ve el camino, a menos de que esté viviendo, ahí sí no se mira nada, pues, pero es puramente para poder mejorar la calidad de servicio de las vías, ¿sí? Ahora, regresando al tema este, pues, ¿qué pasa? Muchas veces, y esto pasa sobre todo el tema de viaductos, ¿qué es lo que genera? A ustedes les da, digamos, está el ancho de vía, el ancho de carretera, y normalmente uno en el arriate central, o sea, digamos que uno parado desde el punto de vista del gobierno o el dueño de la carretera, que pues, es el gobierno, dispone generalmente de ese espacio. El arriate central muchas veces se puede disponer para apoyos, como estos que ven en la foto, y obviamente podemos generar apoyos a cada cierta distancia. Hablemos 20 metros, 30 metros, sin mayor problema. Entonces, uno es el que tiene que adaptar toda esa geometría y así es como se forman los viaductos. Entonces, por eso es de que a veces los puentes de losa ustedes los van a ver, digamos, entre las carreteras, ¿sí? Porque aprovechan el espacio que ya pertenece al digamos. Y obviamente así, pues a más, ¿verdad? Pero nuevamente, es porque muchas veces ustedes pueden colocar apoyos bien seguiditos y pues no hay inconveniente con ello. Obviamente hay que hacer un ejercicio, la relación costo-beneficio, si vale la pena tener esta tipología. Por ejemplo, este ejemplo que les conté, traía puentes a cada 30 metros en postensado.
Nosotros, digamos, logramos generar un ahorro bastante considerable al momento de que hicimos los puentes a 40 metros. ¿Dónde está la diferencia? Ahorramos pilas, ahorramos excavación. Hay mucha longitud de pilotes o de estructura que no se ve que está enterrada, pero es porque el suelo era malo. Y que también un puente, hablemos lo que es, generalmente de estructura o armadura, tiende a ser más liviano. ¿Ya? Incluso una de mis propuestas era hacer varias armaduras seguidas. Eso todavía liberaba más, pero el problema era que ahí empezaba a aparecer una limitante de que no, en el lugar no podíamos meter tanto peso. Digamos que una grúa muy pesada no podía entrar con un puente de 100 metros, por ejemplo. Luego, pues nuevamente para mejorar la geometría y la inercia tenemos las vigas tipo T, que son básicamente pues los puentes que nosotros podemos ir ajustando. Hay un límite, por supuesto, y así como tenemos vigas T de concreto, tenemos vigas, digamos, T de concreto preesforzado, y también las tenemos de acero. ¿Sí? Entonces, hablemos de las tradicionales, las que son de concreto reforzado. El objetivo de este curso, a como me permitieron ajustar un poquito el programa, es de que ustedes de este curso salen sabiendo diseñar esta superestructura. ¿Sí? ¿Qué necesito que sepan? Diseñar vigas tipo T en concreto para un entrepiso. Entonces, a desempolvar libros. ¿Sí? Les voy a enseñar dos formas de diseñarlas y un programa también. Vamos a ver si pueden instalarlo y no hay ningún inconveniente y con eso nos vamos, ¿está bueno? Eh, Vamos a ver vigas y prefabricadas o de concreto preesforzado o postensado. Pero sí es importante de que nosotros logremos acá definir si va a ser en, en sitio la fundición o el tema que les mencionaba la vez pasada de cómo se puede trabajar este tipo de formaletas. Miren, no necesariamente ustedes necesitan tener siempre, recuérdense de la longitud de transporte. Hablando de logística, lo que podemos transportar como máximo en dimensiones acá anda alrededor de 13 a 14 metros. ¿Sí? Conseguir puros puentes de 14 metros, pues es una ganga, casi no pasa. Enhorabuena, que espera. Si consiguen de menos, pueden utilizar prefabricadas. Van literalmente, por ejemplo, a un precon o lo que sea. Miren, deme X cantidad de vigas, listo, como que si fuera una ferretería, ya se van y las colocan en su proyecto. Y no pasa nada. El problema se empieza a dar cuando empieza a exceder esa longitud. Tengo dos opciones. O utilizo postensado o en obra, digamos que ustedes recuerden que estando en un lugar donde va a ubicarse un puente, ustedes pues casi que disponen de todo el área. Ahí no pasa nada, ¿no? Digamos que donde está el campamento y todo el área, ustedes generalmente van a disponer de áreas o planicies bastante extensas. Entonces, ustedes ahí mismo pueden hacer una formaleta que les digo yo tenga, no sé, 35 metros, por ejemplo, 30 metros. Eso es el doble de lo que podemos transportar. El problema de las vigas pretensadas es de que no puedo agarrar hablando de preesfuerzo, no puedo agarrar dos vigas que les digo, de 14 metros, que es lo más que puedo trabajar, y tratar de unirlas, porque la condición de los ductos no está apropiada para el diagrama de momentos que ahí se va a generar. Eso no pasa en acero, por ejemplo. En acero, literalmente dejo agujereado mis vigas, conecto y listo. Puedo conectar 3, 4, 5 piezas, así como el ejemplo que ustedes veían hace un ratito, están pensadas así. Eran 40 metros, pero cada tramo de viga estaba dividido en tres secciones. ¿Sí? 40 sobre 3 me da 13,33. ¿No? Era una distancia manejable a nivel de desplazamiento. Entonces, digamos que el que está concibiendo el proyecto hasta ese alcance tiene que tener, sobre todo en proyectos tan grandes, ¿sí? Donde la logística o el volumen es bastante extenso. Entonces, por eso les decía, si ustedes disponen en su aproche, digamos que ya hicieron movimiento de tierras, ya tienen su estribito así bien conformadito, plano, ustedes pueden lanzar todo su formaleteado, ahí mismo ustedes fabrican sus propias vigas, llevan sus gatos, tensan el cable, deforman el cable para que tenga forma de V, de U también podría ser, funden y hasta que ya está completamente fundida la viga, eso sí, necesitan una grúa de una capacidad impresionante porque créanme que el concreto pesa, sobre todo en esas áreas.
Y poder montar eso generalmente casi siempre se hace con dos grúas, ¿verdad? Nuevamente, costo y logística de la grúa. Entonces, eso es otro tema. Eh, si en algún caso está fácil y yo estoy por pura suerte fundiendo en época donde no haya lluvia, puedo formaletear. Digamos que si tengo un apoyo o la forma o el contorno del río es accesible, puedo colocar mis parales. Eso no pasa nada, ¿verdad? Y sobre eso pues ir colocando mi formaleta y ya fundir estas vigas y después voy a tensar. Porque generalmente estas vigas, antes de que tengan la losa y el tráfico vehicular, casi por pura inercia se sostienen. ¿Sí? Es una geometría que si ustedes se dan cuenta trata de idealizar y pues ya investigaron su tarea. Como les digo, trata de jugar un poco con la geometría, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea. Si hablamos de postensadas, vean que acá, miren, les explico. Por ejemplo, acá arriba tenemos vigas pre. O bueno, estas pudieron haber sido pre o postensadas, ¿no? Yo pienso que son pre-tensadas. Se coloca una losa metal deck, se coloca un metal deck encima y ya sobre eso pueden fundir. Porque el metal deck a ciertos calibres, hablemos de que pues yo casi siempre en puentes utilizo un 20, 18, es mucha la demanda. Solito el metal deck me aguanta entre este apoyo y este otro, ¿sí? Entonces eso me sirve como formaleta. No para que le aporte la estructura, sino solo como formaleta. Entonces me ahorro parales, ¿sí? Nuevamente, estrategias que ustedes, bueno, y obviamente la experiencia les va a ir dando, pero de eso se trata sus clases, que pues, la experiencia mucha poca, pues traten de aprovecharlo, ¿sí? Siguiente, acá tenemos una viga que está pensada a ser concreto. De hecho, esta es una combinación, les explico. Estos canales que están acá en la parte inferior, no sé si logran observar ustedes, acá hay una serie de cables oxidados y esta es una cuña. ¿Qué es lo que se hace? Muchas veces, yo pienso que esto es en obra por la posición de las plumas que está en el fondo, ¿sí? O a menos de que la fábrica solo se dedique a hacer cuestiones grandes. Como les decía, sí uno puede conseguir el permiso para transportar piezas más grandes que lo que permite la ley. Si no, ¿cómo existirían los parques eólicos en Guatemala? ¿Han visto cómo transportan una hélice de esas? Hay videos en YouTube, si no, a googlear. Lo que se hace es de que una punta de la hélice, ¿sí? De estos sistemas, tiene un como, hablemos, es que no, tiene su nombre, pero imagínense que la plataforma del tráiler, una sección de un 25% de esa longitud, recibe un punto de apoyo y la otra está hasta atrás. Entonces lleva dos puntos móviles, ¿sí? Y por eso es de que pueden dar las curvas que están pensadas para longitudes más cortas. Eh, Eso generó una cantidad de problemas en una hidroeléctrica en Queché. Hay un montón de videos en YouTube de eso, porque sí hubo problemas. Estaban pasando en una curva y cuando la parte de arriba estaba... Bueno, búsquenlo. Así, no se los cuento para que lo googlen. Ahí van a ver. Pero sí, fue un caos eso. En fin. Entonces, algunas veces uno puede producir un sistema combinado. Quiere decir que acá, vean ustedes, estos cables son de pretensión. Por lo tanto, pues ya están recibiendo un esfuerzo eh, preliminar, digamos. Esta estructura indica un molde y acá hay un ducto. Todos los ductos que están en las vigas postensadas son de esta manera, ¿sí? Es como un tubo corrugado PVC, ¿sí? ¿Por qué corrugado? Pues porque tiene que tener de alguna forma de adherencia. Y también aquí pasa unos cables que a la larga esto genera algo que se llama torón, ¿sí? T-O-R o con tilde N, ¿sí? Torón. El torón lo que hace es generalmente, bueno, hay dos marcas acá en Guatemala, o dos empresas que lo manejan a diestra y siniestra, una con 7 cables, otra con 9, las que no son ni 7 ni 9 probablemente sean de otra marca, eh, porque casi que todas estas modulaciones vienen en función al gato hidráulico que va a tensar esos cables ya en obra, ¿sí? Porque uno no puede, bueno, me quedaron solo 8 cables, voy a tensar solo 8, no se puede porque uno generaría una excentricidad. Digamos que a la larga esto produce una sección circular con los 8,
11, 7 u 11 o 9 torrones distribuidos. Y con un cable que haya fallado, uno en ese momento le genera excentricidad a la viga. La viga se quiebra cuando uno la está tensando. Sus cables tienen que estar excelentes o mejor. Luego de estar tensos, dentro del ducto se vierte una lechada de alta resistencia, se funde. Esto mantiene la tensión durante el tiempo de vida útil de la viga y listo. ¿Sí? Luego acá, y de otras metodologías, bien, al final, ustedes muchas veces lo que van a necesitar en puentes es mm, una formaleta. ¿Sí? Pues la hago con Metaldeck. La puedo hacer con vigueta de bobedilla. O sea, solo omiten la bobedilla, pero sí compren la vigueta. También se puede hacer. Se puede hacer con tabla. Se puede hacer con muchas formas. Uy, perdón. Pero lo importante es yo tener la capacidad de generar una losa o un diafragma que conecte todas las vigas. Eso restringe su pandeo, ¿ya? Son vigas muy largas. Sea el material que sea, esas vigas, si no están controladas en una de las dos cabezas, van a pandear. Es demasiada la esbeltez a nivel de vigas que pueden tener, o sea, van a pandearles, ¿sí? Vamos a ver vigas I prefabricadas de concreto preesforzado. Poseen altura aproximada de 4.5-5% de longitud para tramos simplemente apoyados. Tramos simples es, tengo un estribo de entrada y uno de salida. Y adentro tengo un tramo simple. En cambio, fotos o viaductos son tramos continuos. Tengo un estribo de entrada, tengo n cantidad de pila y un estribo de salida. Eso es un tramo continuo, ¿sí? Que por cierto, vamos a añadir a la tarea la definición de una para estática estructural. Diferencia, sí, o sea, porque va a encontrar otro tipo de definiciones, pero necesito que encuentren la diferencia entre una viga hiperestática y una isoestática. ¿Quién se sabe la diferencia sin haberla investigado? Hiperestática y una isoestática. ¿Cómo? A ver, lo escucho. La hiperestática es, digamos, cuando matemáticamente sería infinito, ya sean las vigas encontradas, Ujú, ujú. y las isostáticas son las que son simplemente apoyadas, que tienen como que son matemáticamente imposibles de resolver. Vamos a ver. Es que así le termino de explicar. Ahora, créame que me va a servir su ejemplo. Muy bien. Entonces acá podemos tener variaciones. Obviamente, piezas que están a tensión van con elementos que resisten mayor fluencia. Y obviamente con presión, pues se la dejamos al concreto. Ahí vamos bien. ¿Sí? Aquí tienen ustedes una relación para tramos simples. 4% de la luz lo dejamos en peralte, funciona re bien. Ese es un aprox, más o menos. Siempre hay que chequearlo en cuanto a inercias y demás. Y no se diga, pues los tipo cajón generan una mejoría considerable en cuanto a la inercia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo esforzar un cajón que una viga normal, por ejemplo. En cajón podemos tener también acero, ¿sí? De hecho, vamos a ver por acá. Digamos que acá uy, tenemos un puente tipo cajón. Si ustedes se fijan, digamos que logramos generar una geometría bastante estable. Obviamente esto, miren, o sea, son láminas que a la larga van sosteniendo puentes de este tipo, ¿ya? Puede hacerse con varias celdas o este cajón como tal, o con una sola, dependiendo de la cantidad de carriles que tengan. Lo que sí es de que se logra una inercia considerablemente buena
pero hay que ir generando conectores o elementos que mantengan el equilibrio entre una y otra, ¿sí? En puentes una clave siempre es la redundancia. Quiere decir de que si una pieza llegara a fallar, no desestabiliza el puente a tal punto que si falla esta placa, mi puente colapsa. No. Se trata de que, ok, puede fallar eso, pero simplemente hay que inhabilitar el carril en lo que se repara. Pero si falla una pieza de este lado y mi puente se va, no tiene redundancia estructural. Igual siempre pues ubiquen qué significa redundancia estructural. En todas sus estructuras tiene que haber redundancia estructural. Ajá. Es exactamente como cuando uno habla redundando, o sea, va repitiendo. Y la redundancia estructural es de que el sistema sismo resistente o resistente se va repitiendo. Va. En concreto podemos tener tipo cajón, al igual que río dulce, por ejemplo. Bueno, más o menos por ahí va. Ya sea bien con ductos o sin ductos. Puentes tipo armadura. Acá lo que hacemos es aumentar considerablemente la geometría del puente, aumentando el peralte y dejando un paso libre acá para el tráfico vehicular. Obviamente los cordones superiores, como los que ven acá, estarán sometidos a una eventual compresión. Ahí desfasamos un poco el eje neutro de la estructura intencionalmente, de tal forma que se pueda llegar a deformar, más o menos como ustedes ven en pantalla. Así como podemos tenerlo en la parte de arriba, habrán algunos puentes que tienen demasiada libertad acá en el paso inferior, y esto a la larga, si su proyecto se los permite, da chance a que puedan hacer trabajos de mantenimiento sin tener que parar el tráfico. O sea, una grúa puede estar acá abajo reemplazando piezas o operarios, no pasa nada, no hay que inhabilitar el puente, ¿sí? O no hay que tener grúas sobre el puente. Cercha con tablero inferior, que fue el primero que vimos, y puentes tipo arco, así como estos, pues siguen una relación entre altura y el ancho del arco que, pues a la larga va empezando a generar puentes de bastante longitud, así como el que ven ustedes fue de concreto, y este, pues básicamente lo que causó fue un reto bastante grande en cuanto a fundición, pero nada imposible. Acá lo pueden ver ustedes. Este tipo de puentes en arco funcionan bastante bien cuando ustedes van a caer con pilas hacia mantos rocosos. Si su suelo tiene mucha roca, acá casi que se ahorran la subestructura. Son muy buenos. Y así como se pueden hacer en concreto, se pueden hacer más ligeros en acero. Así como este puente en arco con tablero superior en María Pía o Porto, Portugal. Nuevamente, la geometría en el arranque o en el final, perdón, el peralte o la rigidez entre los puntos iniciales obedecen a la demanda estructural de esfuerzos. Y si ustedes se fijan, más o menos como esa combinación de diagramas de momentos, si ustedes los invierten, obtienen pues geometrías con las que pueden jugar a nivel arquitectónico también, ¿verdad? O sea, esto no es más que el comportamiento de un diagrama de momentos. Ya donde ustedes posicionan el tablero, pues es a gusto ver. De la rasante también. ¿Sí? Un puente en Fremont, Portland. Tenemos un puente en arco. Estos puentes se llaman tipo bowstring también. Generalmente es un arco grandote que cubre un momento flector como esos. Y a través de cables tensos levantan y deforman produciendo una contraflecha inducida a través de la tensión de estos cables. Y bueno, en este caso, como en este puente de Escocia, juega un poquito con la geometría, entonces produce rombos pues, visualmente bastante atractivos. ¿Alguna duda?